Hola, ¿qué tal compañeros? Esta es mi presentación número 2. Mi nombre es Oscar Ruiz González, estudiante de criminología, y la presentación que vamos a ver a lo largo de esto tratará sobre la delincuencia juvenil, la distorsión mediática y realidad, los cambios de la ley del menor que ha sufrido y las constantes transformaciones, la historia de la actual ley del menor que ha puesto un constante endurecimiento en sus medidas sancionadoras, y a ello no es ajeno la labor de los medios de comunicación, es decir, la agenda de los medios de comunicación pasa a afectar la agenda pública y de ahí a la agenda política hasta llegando a ser una reforma. Todo esto se llevará a cabo con una explicación de un caso práctico que es el que se mencionará a continuación, con el cual hace mención que ese dicho caso hizo tanto énfasis, hizo tanto ruido en la nación española, que ocasionó dicha reforma y dicha motivación a sancionar más la ley penal del menor. Como índice encontramos la inestabilidad de la ley orgánica que se menciona a continuación, la imagen mediática de la delincuencia juvenil, revisión crítica de las reformas de la ley penal del menor, la realidad de la delincuencia juvenil, sobre la supuesta ineficacia y benevolencia de la ley penal del menor, y por último las consecuencias, la actual situación del derecho penal del menor en que nos encontramos. Bueno, la inestabilidad de la Ley Orgánica 5/2000. ¿Para qué fue creada principalmente dicha ley orgánica? Pues como dice, es una ley reguladora de la responsabilidad penal del menor. Nació con la presentación de superar las deficiencias que carecía dicha ley. La ley actual opta por la denominada sistema de responsabilidad. Se exige responsabilidad penal al menor por las infracciones realizadas, pero la respuesta es diferente a la de los adultos, tanto en lo que se refiere al tipo de medidas. Se le llama medidas y no penas, pese a que a menudo tiene un claro contenido sancionador, como en la flexibilidad en su adopción y ejecución. La flexibilidad que también se encuentra presente en el procedimiento penal. La flexibilidad es algo muy importante en este tema, puesto que es por parte del juez hacia el menor, que es flexible ante aplicar la sanción o la medida que va a sufrir el, el victimario. La imagen mediática de la delincuencia juvenil. La frecuente exposición mediática de determinados hechos graves cometidos por menores de edad ha dado lugar a una percepción acerca de la normativa penal sobre los menores infractores y su funcionamiento que se aleja de la realidad. Se ha generado así la idea de que las respuestas de la ley penal del menor no son suficientemente contundentes y de que existe un enorme margen de impunidad. Esto es, el autor destaca como los medios de comunicación contribuyen decisivamente a una determinada construcción de la realidad a partir de acontecimientos aislados, a partir de que se produce denominado ciclo de reforzamiento político periodístico acuñado por Secher, que consiste en una interacción entre los medios de comunicación y los órganos de decisión política, por la cual la imagen que aquellos transmiten de la delincuencia juvenil es concebida por los órganos políticos como un reflejo de la situación real, sin acudir a nuestras fuentes de información que pueden constatar y construir aquella. Bueno, este es el caso que mencionaba con anterioridad, que es el caso mediático sobreexplotado en relación con la ley penal del menor, que ha sido el asesinato de Sandra Palo. Actualmente es un asesinato, es un caso que es muy popular aquí en España, puesto que es un suceso muy dramático por la gravedad del asunto y la crueldad de los hechos, y que ha concitado desde el momento de su comisión una atención tal en los medios de comunicación. El caso de Sandra Palo es especialmente destacable, además porque se convirtió en un importante eje de las reformas penales de la Ley Penal del Menor que tuvieron lugar en 2003 y en 2006. Es uno de los mayores ejemplos de cómo los medios de comunicación influyen en la opinión pública y de cómo esto, a su vez, acaba influyendo en la agenda política desde donde se acaba impulsando las reformas penales.
Bueno, para poner en contexto, en caso de que no conocieran este asunto, este caso, hablaré muy brevemente sobre los hechos y la sentencia para posteriormente distinguir las noticias que surgieron a partir de este suceso. El 17 de mayo del 2003, tres menores de edad y un adulto obligaron a Sandra Palo, una joven que padecía una deficiencia psíquica, a subir un coche amenazándola con una navaja. La condujeron hasta un descampado y ahí la violaron. Una vez concluida la violación, decidieron matarla para que no les delatase. Con este fin, la embistieron en el coche, empotrándola contra un muro y una vez en el suelo, pasaron el coche por encima de ella 8 o 10 veces. Al ver que la chica ya no se movía, decidieron quemarla con el fin de que no quedaran huellas. Tras comprar una gasolinera un litro de gasolina, la rociaron con ella y pese a ver que aún se movía, intentando incorporarse, le prendieron fuego, lo que provocó fallecimiento instante después. La sentencia del juzgado de menores número 5 de 13 de octubre de 2003 condenó a los tres menores de edad por un delito de detención ilegal, tres agresiones sexuales y un delito de asesinato con las siguientes sanciones. A dos de ellos se le puso una sanción de 8 años de internamiento en régimen encerrado, seguimientos de 5 años en libertad vigilada y al tercer menor 4 años de internamiento seguido de 3 años con libertad vigilada. Las sanciones coincidieron con las solicitadas por el Ministerio Fiscal y con las máximas posibles en función de tratamientos previstas en la ley penal. La ley se aplicó con eficacia. Los hechos fueron juzgados en menos de 5 meses, lo cual es aplicado a la ley y se impusieron las sanciones más altas previstas en la ley del menor. Pero lo que mencionaba, dicho suceso, lo que impulsaba o lo que, ¿por qué señalaba entonces que el asesinato de Sandra Palo demostraba la ineficacia de la ley o por qué realmente justificaba una reforma de una norma con apenas 2 años de vigencia? ¿Por qué era tan importante que existiera una reforma o una ley que modificara dicha ley? Bueno, a partir del suceso de Sandra Palo, salieron a luz distintas noticias después del homicidio. Dichas noticias se publicaron en El País desde el 9 de julio del 2003, es decir, apenas 2 meses después de los hechos, hasta el 16 de agosto del 2005. A lo que va el tema es que de la agenda de los medios, de la agenda pública, de ahí llegó hasta la reforma de una ley. La importancia de los medios de comunicación en este tema fue que cada situación que planteó en los hechos los fueron juzgando, llegando a cabo que dudaron de la eficacia de la ley. Es decir, dudaron del sistema penitenciario, dudaron del sistema que se le aplicaba al menor para poder aplicarla en un futuro. Esto quiere decir que las penas o las medidas, mejor dicho, las medidas que son sancionadoras a los menores no son las suficientes que pudieran detener a que otra persona, otro menor de edad, las delinquiera. Lo que buscaban la familia de Sandra Palo, los medios de comunicación y todas las firmas que recabó la familia para poder modificar dicha ley es aplicar en la ley que sea sancionadora y que sea eficaz, que aumente la pena, la sanción, que aumente el tiempo en que va a estar el menor en prisión, que pase a prisión con adultos al cumplir la edad que solicitan, que es a los 18, es desde los 16 años y no a los 18, que sea más dura y más eficaz. La revisión crítica de las reformas de la ley penal. Bueno, se aplicaron tres leyes orgánicas, tanto la 7 diagonal 2000 como la 15 diagonal 2003 y la ley orgánica 8 diagonal 2006. Dichas leyes modificadoras van de acuerdo al Código Penal, a la Ley Penal del Menor y la Ley Reguladora de la Responsabilidad del Penal del Menor en relación con los delitos de terrorismo. Dichas sanciones, de manera muy resumida, fueron más para modificarla, como mencionamos con anterioridad, que pase de los 18 a los 16 años la edad para que el menor
pase a prisión, para las medidas que con el Código Penal, que tanto las sanciones que de 3 años cambien a 5 años el tramo de duración, y para los mayores de 5 años a 8 años. En cambio, las principales modificaciones introducidas en la última ley orgánica, que es la que se menciona, la 8 diagonal 2006, se puede resumir que habla sobre el tramo de 18 a 21 años. En su lugar, el artículo 4 se introduce el precepto nuevo sobre los derechos de las víctimas y los perjudicados. Aplicación del número de supuestos en los que se puede interponer la medida de internamiento en régimen cerrado, modificación de las edades a partir de las cuales se pueden cumplir la medida internamiento en régimen cerrado, que habla de los 21 años. A partir de los 18 años también podrá cumplirse en un centro penitenciario si es permitido por una orden de un juez. Habla, dichas leyes fueron una muy importancia en la reforma penal, pues gracias a los medios fue que se llegó a estas leyes orgánicas. La realidad de la delincuencia juvenil. Bueno, la realidad de delincuencia juvenil habla sobre el nivel de delincuencia juvenil y su supuesto imparable incremento. A pesar de la enorme alarma social, la delincuencia juvenil y de la percepción del aumento imparable de este fenómeno, los datos analizados en el trabajo, sean de autoinforme u oficiales, ofrecen una imagen muy distinta. El porcentaje de jóvenes antisociales y delincuentes en España permanece estable en conjunto, con ligeras subidas y bajadas en conductas concretas. Igualmente, el patrón de conducta antisocial se mantiene. Se inicia en torno de los 3 a los 14 años, comienza a descender al final de la adolescencia a los 18 años. Se hace en compañía de otros y las conductas más frecuentes es el consumo de alcohol, los robos en tiendas, las peleas y el vandalismo. En definitiva, también este estudio pone en relieve que la delincuencia juvenil no aumenta en periodo analizado. Sobre la tipología de la delincuencia juvenil y la supuesta prepotencia de los delitos violentos, los delitos mayoritariamente cometidos por los menores de edad son delitos patrimoniales, o sea, hurtos, robos, sustracción de vehículos, y no tanto los violentos. Las lesiones o los delitos contra la libertad sexual están muy por debajo, y todavía más los homicidios. Estas son mediante encuestas que se vieron reflejadas en tanto la reforma del 2003 como la reforma del 2006, que demostró la disminución respecto a los delitos. La supuesta ineficacia y benevolencia de la ley penal del menor. Eh, en este caso, ¿es benévola la ley penal del menor? Sí, si se trata de infracciones leves. Cuando el juez se trata de menores, tiene margen de flexibilidad para adoptar la medida. En el momento en el que se trata de infracciones graves, homicidio, asesinato, violación, tipo de agravados de agresión sexual, terrorismo, la flexibilidad desaparece en estos supuestos. Esto es lo que se mencionaba al inicio. Dichos medios lograron que en este caso desapareciera la flexibilidad al menor, que se le tratara con, con ventaja, y se le fuera juzgado como, no como adulto, pero sí que tuviera la fuerza y que sea aplicable la ley. ¿Es necesario rebajar la edad del penal? Desde mi punto de vista, y concuerdo con el autor, no es necesario, pues algunos supuestos de infractores menores de 14 años necesitan una intervención institucional, y que sean aplicables unas sanciones de tanta importancia que lleguen a ser como la de una prisión, puede llegar a modificar su mentalidad, y al convivir con personas que de verdad delinquieron, no digo que no delinquieron, pero que hayan delinquido con más frecuencia, que sean adultos, que sean, pongamos el ejemplo, van a seguir absorbiendo la imagen de sus mayores de ahí. Y lo que queremos es apartar de esa sociedad, y que mejoren como personas para no reincidir en los. Como medio de conclusión y abordando el tema, las consecuencias de la actual situación del derecho penal del menor, aplicando temas de clase, dicha importancia de los medios de comunicación han llegado al grado de que la ley penal del menor sea muy parecida a la del adulto, lo cual es algo positivo para los medios de comunicación, pues gracias a ellos es que se dio a conocer
el tan desagradable suceso de Sandra Palo que hizo y motivó a que, a que la agenda política lograra crear una reforma de la ley penal del menor, endureciendo el procedimiento a los menores de edad para evitar que vuelva a suceder dicha dicho suceso tan desagradable que fue el asesinato de Sandra Palo y que no quedara impune, puesto que al parecer, al ser juzgada de manera correcta, la familia y las demás personas creyeron que no era lo suficiente una pena de tan pocos años, a pesar de ser un acto de terrorismo sangriento y desagradable. Lo que buscan es endurecer las normas y con el apoyo de los medios de comunicación es que lograron dicho suceso. Gracias. Muchas gracias, compañeros.